Amigos, mi nombre es Salomón de la Cruz. Le doy la bienvenida a nuestro programa Harpazo en este nuevo episodio. Antes que nada queremos mandarles saludos a todos nuestros amigos que nos están mirando a través de Cable Más aquí en toda la Riviera Maya, a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través del Facebook, de los medios de comunicación, redes sociales, y en especial queremos mandarle un cordial saludo a nuestro amigo Sergio Salinas desde Honduras, que nos está siguiendo juntamente con todo su ministerio Jehová, el gran yo soy. Pero también le mandamos saludos a Sandy Díaz, el evangelista, juntamente con el ministerio de Braulio Santana. Ellos tienen un ministerio desenmascarando a Satanás, ahí mismo juntamente con nuestro hermano Freddy Vladimir. Así que hoy vamos a tener un programa muy especial basado en Mateo capítulo 24, que es un pasaje espectacular, y yo sé que todos vamos a ser bendecidos en el estudio de Mateo capítulo 24. Bueno, es un pasaje que nos habla de la profecía bíblica. Estamos dando seguimiento en este programa Harpazo a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué en el libro de San Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, no se habla de una manera tan clara acerca del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, pues vamos a entrar en el estudio. ¿Qué les parece? Este fascinante estudio del arrebatamiento de la iglesia, estudio de Mateo capítulo 24. Bueno, entramos de lleno a nuestro estudio. Hay tres escuelas de interpretación cuando nos acercamos a estudiar el pasaje del capítulo 24 de Mateo, que es el discurso del Monte de los Olivos o el discurso del Olivete. La primera escuela es la escuela que se le conoce como amilenarista. La más popular es que enseña que la gran tribulación ya se cumplió y que Jesucristo regresó en la destrucción del año 70, la destrucción de Jerusalén. La otra escuela es la post-tribulacionista, quienes mantienen que este discurso se va a cumplir con la venida de Cristo, pero que la iglesia pasa por todo el periodo de la tribulación y todos los juicios que se acarrean, según descritos en el capítulo 24 de Mateo. La escuela que nosotros seguimos se llama pretribulacionista, que quiere decir Cristo viene por su iglesia antes de la tribulación, y ella enseña que el capítulo 24 de San Mateo es una descripción de todo el periodo conocido en la Biblia como el periodo de la gran tribulación, tiempo en el que se avecinan todos los juicios de Dios sobre la tierra para juzgar a aquellos que rechazan hoy a su Hijo Jesucristo. Y allí se cumple con esta experiencia llamada la gran tribulación escatológica. Se cumple Mateo capítulo 24. Bueno, pues para que podamos ir dando el seguimiento paso a paso, ¿qué les parece si presentamos un bosquejo general de lo que seguiremos al interpretar Mateo capítulo 24? Bueno, primero, en estos estándares hermenéuticos para interpretar este capítulo, número 1, tenemos que tener un panorama general del contexto de todo el libro de San Mateo, saber a quiénes fue dirigido y cuál es su propósito. Número 2, hay que hacer un análisis del contexto inmediato que está antes del capítulo 24 y el contexto posterior, que son los capítulos que siguen 25 y 26 en adelante. Además, tenemos que comparar los textos de Mateo 24 con otros pasajes externos y a la vez, número 4, hacer distinción, eso es muy importante, entre aplicación de un pasaje y la interpretación de un pasaje bíblico. Bueno, pues comencemos primero con el panorama del contexto general del libro de San Mateo, que en otras sesiones también hemos presentado, pero que ahora nos interesa también hacerlo. En este cuadro que aparece en su pantalla, tenemos la gráfica de los 4 evangelios seccionados con sus propósitos, sus destinatarios y también las fechas en que fueron escritos. Es algo muy importante. A la vez tenemos puesto en los colores respectivos que hablan acerca de a qué se refiere cada uno de estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a centrarnos en el evangelio de San Mateo, lo cual en otra sección ya hemos contemplado, pero aquí el evangelio de Mateo tiene como símbolo el león. Todos sabemos que el león se trata del rey de la selva, y en este sentido aparece como el león porque presenta el libro de San Mateo a Cristo como rey. Su audiencia
son netamente los judíos. Y eso fácilmente se prueba al hacer un estudio de las profecías del Antiguo Testamento que se van cumpliendo y que San Mateo se encarga de narrar una a una para comprobar que Cristo cumple exactamente todas las profecías contenidas del Mesías en el Antiguo Testamento. Su propósito entonces es probar la mesiandad de Cristo, que Cristo es el Mesías y es el Rey. Sus fechas son muy importantes en la determinación del capítulo 24 de Mateo, porque la primera versión, que es en arameo, es en el año 50. Si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo menciona por primera vez el arrebatamiento de la iglesia en el año 53, y la versión en aramea del libro de San Mateo está escrita en el año 50. Entonces es lógico que por la revelación progresiva de un mensaje dado en el año 53 no iba a ser mencionado en la narración en el año 50 que se escribió la primera versión en aramea de Mateo. Bueno, su color es el púrpura, que habla de la realeza. Entonces, ya nos estamos acercando a este panorama del libro. Entonces, mientras otros evangelios, por ejemplo, a diferencia de Mateo, usan el término reino de Dios, San Mateo utiliza el término reino de los cielos para hablar del reinado mesiánico y milenario de Cristo. Y esto es algo muy interesante. La razón por la que Mateo utiliza ese término, reino de los cielos, se debe a que, en primer lugar, el cumplimiento del Antiguo Testamento de ellos, una costumbre. ¿Por qué no usar reino de Dios sino usar reino de los cielos? La costumbre de omitir siempre el nombre de Dios y usar lo menos posible el reino de Dios es una costumbre judía. Ahora, reino de los cielos, que se utiliza por Mateo, para los gentiles a los que se dirige Marcos y a los que se dirige Lucas, iba a llevarlos a una expresión de ser tentados en pensar en los dioses del Olimpo. Por eso utilizan la frase ellos, reino de Dios. Una excepción muy interesante es cuando Mateo utiliza el término reino de Dios. Sin embargo, con pocas excepciones que lo usa, está refiriéndose a esa actitud espiritual en el que se entra por la fe a través del nuevo nacimiento. Bueno, pues estamos analizando esto tan interesante. ¿Qué les parece si me acompañan a un corte y cuando regresemos continuamos con este fascinante tema del reino de Dios? Pues amigos, continuamos con este fascinante tema de Mateo capítulo 24. Apenas estamos dando ciertos parámetros hermenéuticos para poder interpretar, ya que algunos hacen una interpretación a la ligera y juzgan sin analizar a profundidad estos pasajes. Miren, vamos a presentar este cuadro, por ejemplo, del tema del reino de Dios y cómo lo utiliza Mateo y cómo lo utilizan otros evangelios que se dirigen con audiencia gentiles, como son Marcos y Lucas, que posteriormente vamos a estar también analizando. En este cuadro, por ejemplo, vemos que reino de los cielos es una frase que utiliza propia Mateo, pero que se utiliza intercambiablemente como reino de Dios en otros evangelios. Por ejemplo, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, 4:17 de Mateo. Pero en Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Es el mismo texto, pero utilizando en lugar de reino de Dios, reino de los cielos por Mateo. Y en Mateo 10:7 dice, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero Lucas va a decir, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y así podríamos poner otros ejemplos que aparecen en su pantalla, en donde se comprueba que son sinónimos reino de los cielos y reino de Dios, solamente que Mateo utiliza la frase reino de los cielos, y la razón por la que él utiliza es precisamente para enfocar el reino mesiánico. Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, en este análisis tan interesante, el análisis del contexto inmediato, anterior y posterior. Entramos entonces en los capítulos que están antes del capítulo 24 para que sepamos realmente
¿Cuál es el sentido y el propósito del capítulo 24 de San Mateo? Y no solamente darnos una expectativa de alerta o de alguna forma paranoica de esperar el fin del mundo, sino que vamos a entender correctamente cuál es el propósito del capítulo 24 de San Mateo. Mateo 21 y 22, por ejemplo, nos presenta una trilogía de parábolas que giran en torno a una situación que se dio en estos momentos en la vida de Cristo, que es el rechazo de Cristo de parte de los líderes que representaban al pueblo de Israel. Y surgen tres parábolas. Las parábolas son la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de bodas. Estas tres parábolas mencionadas en los capítulos 21 y 22 de Mateo, que fue dado en ese mismo discurso, es decir, 2 días antes de la crucifixión del Señor, en el llamado en la tradición el martes de controversia. En ese mismo día se da toda esa conferencia del Señor Jesucristo, incluidos los capítulos 21 y 22, 23, 24 y 25 de Mateo. Es una conferencia demasiado extensa, pero están englobados dentro del mismo contexto. Entonces comienza él con el rechazo. Por ejemplo, vamos a dar una lectura de la parábola de los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle y de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará sus viñas a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo. Jesús dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por tanto, cuando nosotros captamos el significado de esta parábola, nos damos cuenta de algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, aquí se menciona en el versículo 43, el reino de Dios será quitado de vosotros. Le está diciendo a los líderes judíos, representantes del pueblo de Israel, pero estoy diciendo representantes federales. ¿Por qué? Porque al ser ellos los líderes del pueblo, está involucrando las decisiones de una manera federal. Si ellos deciden rechazar a Cristo, es en representación del pueblo. Todo el pueblo de Israel lo está rechazando porque sus líderes lo están rechazando. Entonces el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Está hablando entonces de que será quitado no solamente de los líderes que en ese momento le rechazaron, sino quitado completamente de todo el pueblo que está siendo representado a través de esos líderes. ¿Y qué es lo que será quitado? Será quitado de vosotros el reino de Dios. Qué interesante, porque ya hemos visto en nuestros programas anteriores que el reino de Dios se está refiriendo al reino mesiánico. Cristo vino a ofrecer ese reino mesiánico, pero ellos, al rechazar al rey, automáticamente se les rechaza también
ese reino, la entrega de ese reino y la promesa de ese reino. Entonces, de alguna forma, aquí se está hablando de las condiciones de ese reino que ellos no pudieron reinar. Qué interesante que también Mateo, que utiliza reino de los cielos, ahora utiliza, será quitado de vosotros el reino de Dios. De tal manera que aquí está hablando de esa fe que lleva al nuevo nacimiento, porque el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y ellos, al no nacer de nuevo y no nacer en el reino de Dios, no adquirirse esa fe, no se les puede entregar el reino milenial. Qué interesante. Y cuando dice será quitado de vosotros, se está refiriendo a la generación que lo rechazó, a la generación que lo vio personalmente, que escuchó sus palabras personalmente y ahora lo rechazaron. Pero vosotros, tiene que interpretarse de acuerdo a Romanos 11, 25 al 27, en donde se dice que ha acontecido endurecimiento en parte, pero que después todo Israel luego será salvado. Bueno, y será dado a gente que produzca frutos para su reino. Cuando regresemos después de corte, vamos a ir explicando esto que es el contexto para entender Mateo capítulo 24. Amigos, seguimos en este estudio, estamos analizando Mateo capítulo 24 y estamos en el capítulo 21, versículo 43, donde dice que el reino de Dios sería quitado de esos hombres que rechazaron personalmente a Cristo. Por cierto, nación judía y representantes del pueblo de Israel. Por lo tanto, estamos diciendo que todo este pasaje está hablando de los tratos de Dios con su pueblo Israel, a los que a los suyos vino y los suyos que no le recibieron, sino que en vez de recibirle, le rechazaron. Ese vosotros entonces se refiere al pueblo de Israel, quienes le rechazaron como nación y que también esperan, según Romanos capítulo 11, su restauración como nación. Hay algo interesante en ese versículo 43 del capítulo 21 que dice, será quitada de vosotros y dada gente que produzca frutos para él. ¿A qué gente se refiere? ¿Acaso este pasaje se está refiriendo a la iglesia que reemplaza a Israel? Desde luego que no, aunque aplica gente a cualquier generación que se vuelve a Cristo. Sin embargo, en su interpretación estricta, este pasaje también se refiere al pueblo de Israel del que se está mencionando y que se está hablando. ¿Y a qué gente será entregada? Bueno, en el tiempo cuando Cristo regrese de nuevo, la gente del pueblo de Israel que se arrepienta y que le reciba, a ellos va a ser entregado la promesa del reino, porque a ellos fue que se les dio ese cumplimiento de esa promesa. Se le va a hacer a ellos, el remanente creyente de la nación de Israel, que se convierta cuando Cristo venga, a ellos va a ser entregada, y esa va a ser la gente que dé fruto para Dios. Cuando dice el versículo 45, hablaba de ellos, los mismos fariseos entendieron que hablaba de ellos como líderes, pero que hablaba de ellos como representantes del pueblo. Por tanto, todos estos capítulos se está refiriendo al pueblo de Israel. Los líderes eran los representantes federales de su pueblo, así como un presidente cuando toma la decisión de ir en guerra contra otro país, sus miembros, sus súbditos, la gente, los ciudadanos no tomaron la decisión, pero se convierten en enemigos automáticamente de ese país a la que se está en guerra, aunque él no lo decidió su presidente. Eso se llama una representación federal. Los líderes en representación del pueblo rechazaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel en ese momento fue también entrado en un proceso de rechazo de parte de Cristo. Miren, el versículo 44 de Mateo capítulo 21 nos puede ilustrar a través de esta imagen lo que significa. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Claramente se enfocan los dos aspectos de la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando dice que el que cayere sobre esta roca, se está mencionando que la roca está en la tierra. Por lo tanto, el que caiga sobre esa roca será desmenuzado. Es como desplomarse y caer sobre la roca y desmenuzarse. Eso habla de la primera venida. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en la tierra y estos judíos le rechazaron.
Por lo tanto, aquí vemos dos actitudes: consecuencias para los que le rechazaron en su primera venida y las consecuencias que van a tener los que le rechacen en su segunda venida. Porque dice, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Aquí hablando de una roca que está viniendo de arriba. Por lo tanto, se está hablando de su segunda venida. Y esto es algo muy interesante. Tienen consecuencias los que le rechazaron mientras estaba sobre la tierra, y tendrán consecuencias aquellos que le rechacen cuando Él venga en su segunda venida. Vamos a una lectura de Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Qué interesante. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero es una fiesta de bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ahí dice bodas, pero es fiesta de bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey esto, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Qué interesante referencia a la destrucción del año 70. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, recuerden, la fiesta de las bodas, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, hablando de los gentiles. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son los judíos, pero los que fueron llamados fueron muchos. Vean el capítulo 23. En el capítulo 23 vamos a encontrar que es el discurso del Señor dirigido a esos líderes que le rechazaron. Y me interesa tocar algunos de los versículos, que son el versículo 13, por ejemplo, donde dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Y aquí es algo muy interesante, porque cuando dice cerrar, lo interesante aquí es que ellos impidieron que se cumpla el milenio. Dice: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y decid, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras o reptilianos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aparece el versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y estos versículos lo vamos a explicar con más profundidad en nuestro próximo programa. Así que no se lo pierdan. Estamos hablando de Mateo capítulo 24. Amigos, esto es su programa Harpazo. Mi nombre es Salomón de la Cruz. Muchas gracias.